Yo durante mucho tiempo en el negocio trabajé que ni ganaba ni perdía, vendía un montón. Eso sí, porque vendía como no se pueden imaginar, pero no me alcanzaba. Esa fue una de las lecciones que Yulisa Rivas aprendió en su emprendimiento. Hoy nos comparte cómo empezó su óptica a domicilio, qué errores tuvo que corregir y cómo fue construyendo un negocio más consciente y sostenible. Mi nombre es Yulisa, soy emprendedora y mi emprendimiento es una óptica que empezó siendo a domicilio y hoy por hoy es 100%, o no 100%, sino que está en una transición a 100% online, pero sin perder esa parte humana. Yo empecé hace 15 años el negocio y la razón por la que emprendí fue porque en el momento pues estaba desempleada y una amiga que pues ella usa gafas, identificó la oportunidad en el mercado de este tipo de negocio y me lo propuso y pues digamos que yo estaba desempleada y prácticamente siempre había querido tener un negocio, solo que hasta ese momento no tenía tan claro. Si bien estaba estudiando y pensaba que iba a hacer de lo que estaba estudiando, no lo tenía tan claro de qué iba a hacer. Y cuando pues ella me lo presentó, la verdad es que lo empecé pues por solucionar el que estaba desempleada. Pero en el camino terminé descubriendo que pues soy de aquí, de este negocio soy, pues, y me di cuenta a través de una clienta cuando le fui a entregar sus lentes y que pues descubrí que lo que estaba haciendo pues realmente transformaba la vida de las personas. Entonces, pues si bien siempre quise emprender, también lo quise hacer como en algo así que ayudara a otras personas. Entonces, pues nada, en el camino me fui enamorando de la parte de la salud visual y si bien no fue lo que estudié, pues me he capacitado mucho por mi cuenta, a través de los proveedores también, que en su momento pues fueron un apoyo muchísimo, porque ni mi amiga con la que empecé el negocio ni yo sabíamos a lo largo de estos 15 años, pues cómo hemos ido evolucionando. Como les decía, empezamos en una versión que fue 100% a domicilio, donde pues como no teníamos la formación, siempre lo enfocamos en que todos y cada uno de nuestros clientes tuvieran ya el examen realizado. Entonces, lo que hicimos en esa etapa de domicilio, para darnos a conocer, era pues en Colombia, que es desde donde opera el negocio, de donde yo vivo y soy, se maneja mucho la parte de el volante, ¿sí? Entonces, para darnos a conocer, utilizábamos, en esa etapa de domicilio, utilizábamos la parte de dejar volantes en las casas y como lo hacíamos, bueno, en este caso lo hacía yo, mi otra compañera tenía una situación de salud y no podía, entonces lo hacía yo. Entonces entregaba y pues cuando tú entregas un volante y es tu negocio, o sea, la persona que lo recibe también sabe que no es una persona que va y reparte volante. Entonces ahí también era como la oportunidad para realmente como cerrar ese cliente y agendar una cita. En el momento que estaba dejando los volantes, si tenía ya disponible la fórmula, pues se le cotizaba y si no, pues en el volante que entregábamos quedaba nuestra información, nos contactaban y íbamos hasta sus casas a prestarle el servicio porque ya pues la persona tenía la fórmula o posteriormente nos llamaba cuando ya tenía la fórmula, íbamos y lo hacíamos. Entonces eso fue como la versión a domicilio, donde identificamos pues, bueno, esa fue como la manera en que empezamos, que visitábamos a las personas en casa y pues a lo largo de estas visitas a domicilio se fueron presentando situaciones que pues no eran tan chéveres, aunque disfrutábamos hacer lo que hacíamos y poder pues facilitar esa forma de adquirir las gafas a las personas sin que tuvieran que salir de casa, sin que simplemente nos contactaran por teléfono o por nuestros celulares y pues que pudieran adquirirlo las monturas, porque los visitábamos con monturas, en ese entonces manejamos inventario de monturas, eh, y pues no tuvieran que hacer toda la ruta que normalmente hace una persona que no tiene este servicio de desplazamiento y de todo esto. Entonces se presentaban cosas
que como no eran tan chéveres, cuando ya yo me quedé sola en el negocio, pues dije, a ver, habrá una forma distinta de hacerlo y omitir estas cosas que no son tan chéveres. A muchas emprendedoras nos pasa lo mismo. La oportunidad aparece cuando la vida cambia de rumbo. Y para Yulisa, ese momento llegó cuando estaba buscando una forma de salir adelante. Y entonces, listo, habiendo identificado esa parte, pues no tan chévere de la etapa de domicilio, y como yo estudié electrónica, y una de las cosas que me dejó la carrera no la ejercí, es que se piensa mucho en la parte digital. O sea, todo lo llevas, o sea, todo lo que es análogo, quieres, y porque también el enfoque de la carrera era de automatizar procesos. Entonces, listo, yo identifiqué que habían cositas a domicilio que no me gustaban. Por ejemplo, visitábamos con un stock de 50 monturas en su momento, pero entonces pues sabemos que los gustos de las personas son muy amplios, entonces el cliente quería la 51 en el color que no teníamos y la montura que no teníamos. Entonces, ¿qué pasaba? Como el cliente no, digo, o sea, aunque eran 50, de pronto no le gustaba ninguna, teníamos que buscarla, que si quería el cliente, que no la teníamos disponible, y quizás también el cliente decía, no, es que finalmente no voy a mandar a hacer las gafas. Entonces, ahí, ¿qué había pasado? Habíamos hecho una inversión de tiempo, dinero, y no lográbamos cerrar el negocio. Entonces, pues como que esta parte tan chévere de invertir tiempo, dinero y a veces no cerrar el negocio, afortunadamente muchas veces sí se cerraba, pero había unas que no. Entonces quisimos como ser más eficiente. Bueno, ya ahí no quisimos, ahí yo quise ser más eficiente porque ya estaba sola en la etapa pues de digital. Entonces apliqué lo que había aprendido en la carrera de cómo trasladaba o cómo minimizaba esas inversiones no efectivas. Entonces me pensé el negocio desde una parte más digital. Entonces lo que hice fue, bueno, listo, yo ya lo hago análogo de una manera que funciona, ahora cómo lo puedo hacer de forma digital sin que tenga que desplazarme hasta donde el cliente y bueno, hacer esas inversiones que como puede ser que me salga el negocio, puede ser que no. Entonces, ¿cómo lo planteé la transición a digital? Fue de que como ya era más accesible la parte del internet en las personas, ya llegó WhatsApp porque la etapa virtual o digital fue a partir como del 2017 hacia acá. Entonces, ya pero prácticamente el WhatsApp era, pues casi todo el mundo tenía. Entonces, esos mismos clientes que ya habíamos atendido a domicilio o que ya habíamos, nos recomendaban, pero ya iban a llegar a través del canal digital. Entonces, ¿qué pasaba? Ya el cliente, yo no me desplazaba hasta su casa a mirar la fórmula, sino que él me enviaba una foto lo más claro posible de su fórmula. Yo le hacía la cotización, él revisaba y si le parecía bien, ya procedíamos porque ya pues digamos que en el 2017 ya habían formas de pago y todo esto. Entonces también nos apalancamos mucho bueno, yo me apalanqué mucho en la tecnología, en que ya la cotización no tendría que yo desplazarme a donde el cliente, sino que me podía enviar la foto y con eso yo le cotizaba y ya quedábamos pendientes de la montura. Que la montura, pues, viendo que nos pasaba la parte de que el cliente quería las 51 que no teníamos, también miré pues la parte de cómo evitar eso. Entonces ya no manejé inventario en la versión digital, sino que una vez que el cliente, yo ya le cotizaba y me decía, listo, me parece bien la cotización, voy a mandarla a hacer, entonces ya mirábamos lo de la montura y ahí lo que hice fue apalancarme en el inventario de mis proveedores, que esa es una muy buena herramienta, porque entonces lo que yo hacía era que, o sea, lo que hacía análogo lo trasladaba a lo digital lo más que pude. Entonces yo ya habiendo cerrado la parte de los lentes con el cliente, le pedí una foto, le hacía todo un estudio del tipo de rostro y todo esto, y entonces ya iba donde mis proveedores, que pues ellos sí tenían todo el inventario de la vida, y entonces le enviaba las opciones que más, digamos que eran adecuadas para esta persona. Y dentro de esas opciones que se le compartía, pues me decía esta, que compraba, se vendía. O sea,
En la versión digital ya no manejamos inventario, sino que nos apalancamos en el inventario de los proveedores. Y ya luego migramos a la que estamos ahorita, que es online, donde ya, porque en la digital sí o sí tenía que estar yo involucrada porque no podía hacerse los procesos de forma autónoma. O sea, si alguien quería comprar, no podía hacerlo pues a través de algún sitio. Y entonces en esta versión online, la idea es que todavía no somos 100% online, pero ya hay procesos o experiencias de compras que las personas sí las pueden hacer de forma autónoma, en la hora que les quede bien, no hay pues la limitante del digital, porque pues yo soy un ser humano y necesito descansar, entonces si tú necesitabas el servicio a la medianoche, pues no te lo voy a poder prestar. Pero ahorita en la versión online, pues sí, sí, el servicio lo puedes tomar de forma autónoma. O sea, si está disponible de forma autónoma, puedes tomar el servicio. Entonces, esa ha sido como la evolución del negocio. La parte online, estamos apenas, que se hizo el lanzamiento el 11 de noviembre y pues ahí vamos a ir como descubriendo las cositas que tenemos en esta siguiente versión o capítulo que yo lo llamo como el tercer capítulo del negocio. Que ya tuvimos uno primero que fue a domicilio, tuvimos el segundo capítulo que fue digital y estamos en el tercero que vamos a ver cómo nos va en la versión online. Con el paso del tiempo, el emprendimiento empezó a crecer, pero crecer también significa aprender, adaptarse y tomar decisiones nuevas. Y fue ahí cuando Yulisa empezó a transformar su negocio. Esos elementos que ayudan a que un negocio pueda evolucionar en el tiempo, importantísimo y yo diría que vital, es la capacitación. O sea, si no nos capacitamos, pues no hay cómo innovar porque pues ni te enteras qué está pasando afuera. Y con lo que les decía, yo miro mucho qué se está haciendo afuera y cuando ya llega acá como que no es nuevo para mí. Pero pues de pronto sí es más fácil adquirirlo porque ya está acá, no tengo que traerlo de afuera. Pero sí es estarse capacitando, mirando afuera qué es lo que se está haciendo. O aquí mismo también, claro, también miramos qué se hace a nivel nacional, pero pues tratamos de como que mirar afuera con la ventana que es el internet hoy por hoy, no nos ponemos límites. Estamos, digamos que actuamos local, pero pensamos y miramos global. Por ejemplo, en esta siguiente versión online que estamos, le anexamos la parte auditiva. Y esa fue una idea que se nos ocurrió a través, o que se me ocurrió a través de haber asistido a un congreso, donde, y en Europa eso es normal, acá en nuestro país pues no, pero en Europa es normal ver que en una óptica pueden también prestar el servicio de la parte auditiva. Entonces, aquí también en esta versión de la parte auditiva nos pensamos apalancar en personas que sí tienen toda la infraestructura física. Pero pues de mi parte no pienso incurrir en estas inversiones que son súper monumentales, que uno no me las puedo permitir en esta versión de mi negocio y creería que aunque me la pudiera permitir, no haría la inversión porque ya me ha funcionado apalancarme en el que sí ya lo tiene físico y para qué como que meterme en esa vaca loca, ¿no? Aprovecho lo que ya está disponible, me apalanco. Entonces la capacitación es súper clave y también otra cosa que nos permite poder evolucionar en un negocio, o al menos es lo que he podido pues validar en mi experiencia, es la parte de escuchar, o sea, de qué está pasando con esos clientes, qué les gustaría o qué está saliendo que veo que lo puedo adaptar a mi negocio, ¿sí? Entonces, en algún momento tuvimos un cliente que se le da, bueno, sí, un cliente que se le dañaron las gafas en la noche y al día siguiente tenía que trabajar, ¿sí? Pero esa persona no tenía el tiempo para ir a una, a una óptica física antes de ir a laborar con sus gafas. Pero entonces sí tenía como contactarnos a nosotros, que en ese momento éramos digital y que podíamos recogerle sus gafas y organizárselas y llevárselas a la oficina ese mismo día. Entonces, creo que la evolución es paralela, tanto del emprendedor
como del negocio. Y pues más del emprendedor, porque es el emprendedor el que con las, digamos que las oportunidades que se van presentando en ese proceso de transformación o de evolución, que va viendo nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces es como que primero se da en el emprendedor y con esa evolución que tiene el emprendedor es capaz de trasladar las oportunidades que va identificando también en el camino, ¿sí? Entonces no se da la evolución de la una sin la otra. Son como hacen el match para que pueda existir la evolución. Nosotros, es que nosotros arrancamos el negocio o sea, con el pie derecho, como decimos en Colombia. Desde un comienzo nos pusimos un sueldo, tanto como mi amiga con la que empecé el negocio y yo, solo que no sé en qué momento del camino se me olvidó y junté todo. Entonces mezclé finanzas del negocio con lo personal y les digo, por favor, no hagan eso, separen desde un comienzo. Si usted está pensando en arrancar, por favor, separe. Y si de pronto tiene algo que le pueda respaldar su estilo de vida o su calidad de vida a lo básico, porque pues habrá personas que sí tienen más para más de lo básico, pero si usted tiene algo que le proporciona su básico, eh, como que plantes en eso y el negocio vaya creciéndolo aparte, o sea, separe de un comienzo. Yo lo hice al comienzo, luego se me mezcló y eso se me volvió una locura. Ahora estamos nuevamente separados, finanzas sanas. No estamos en el 100, no les puedo decir que tengo un salario definidísimo, pero ya lo tengo clarísimo que en esta siguiente versión, como les digo, vamos a seguir con la parte de digital financieramente mientras construimos la versión online y que pueda tener su músculo para que me pueda, digamos que también dar ese salario. O sea, en esta versión online ya está constituido dentro de los costos mi salario, ¿sí? Mi salario, porque bueno, en el momento sí tenemos la visión de incorporar otras personas, pero en el momento en el emprendimiento, en esta versión online sigo yo, la estoy manejando yo. Otra cosa importantísima que me pasó durante la versión a domicilio y gran parte de la digital es la parte de los costos, por favor. O sea, usted coste hasta la respiración. Porque cuando no hacemos un buen costeo de nuestro negocio, vamos con utilidades no aterrizadas y que nos pone, yo durante mucho tiempo en el negocio trabajé que ni ganaba ni perdía, vendía un montón. Eso sí, porque vendía como no se pueden imaginar. Pero no me alcanzaba porque muchas cosas que no costeaba se comían esa utilidad que aparentemente yo estaba súper, o sea, vendía mucho y ganaba mucho, pero mentira, porque al no costear esa utilidad casi que quedaba en equilibrio. Y bueno, como les digo, me encanta capacitarme, entonces en una capacitación me llegó el eureka porque también cuando tú siembras desde el corazón, yo creo que en algún momento cosechas también desde ahí. Y con una capacitación me llegó la iluminación para hacer los costos como era. Y les puedo decir, hoy no vendo la cantidad que vendía cuando no tenía bien mis costos, pero mi utilidad me da una tranquilidad brutal. O sea, vendo menos, pero la utilidad es, o sea, ni comparación con lo que era cuando vendía mucho. Entonces también esta es otra enseñanza que he aprendido en la parte financiera de los negocios y es que no necesariamente vender mucho quiere decir que ganes mucho. Todo va a depender de cómo hayas costeado eso que estás vendiendo. Porque yo descubrí también que vendía mucho porque vendía muy barato. Bueno, mi versión a domicilio y digital se llamaba Lentes Más Baratos. Y entonces esa fue también de las cosas que cambiamos. Ahora somos Ecosentido y pues es como un nombre que reúne todo eso que nos gusta, o sea, de lo que hemos estado hablando, que es el enfoque ahora. Un enfoque amigable con lo que tiene que ver con lo eco, sostenible, un enfoque de innovación. Bueno, ahorita vamos en online, pero no sabemos a qué
se nos vaya, o sea, el camino nos vaya mostrando que evolucionemos. Y pues no nos queremos quedar solo en el online. Conforme vayan apareciendo cosas, queremos ir evolucionando. Entonces, eso consideramos que nos representa y sí, por favor, la que escuche este podcast, por favor, o sea, siente y costee todo lo que usted quiera sumar a su experiencia con el cliente, costéelo, por favor, porque si no, muchas veces trabajamos gratis y no nos damos cuenta. Entonces vendemos muchísimo y tenemos que pagar algo y no tenemos, porque aunque vendimos no nos quedó, se fue todo lo que lo costeamos. Entonces digamos que ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes en la parte financiera, porque bueno, algunas a veces tenemos la fortuna de saberlo antes, otras lo aprendemos en el camino. Yo lo empecé bien, luego me enredé en el camino y luego se corrigió, afortunadamente. Pero bueno, sí decirles eso, la parte de los costos y la separación de lo del negocio con lo personal. Y quizá ese es uno de los aprendizajes más profundos del emprendimiento, que las metas no siempre se alcanzan en línea recta. A veces el plan cambia, el camino se transforma, pero el propósito permanece. Bueno, entonces, en cuanto a las metas, pues sí, digamos que, por decirlo a nivel personal, quiero mejorar, porque debido a la misma autoobservación, uno pues se da cuenta en que como que no está tan bien. Entonces, escucho, yo creo que a mí lo que me ha servido mucho para lograr las cosas que quiero lograr es escuchar, ¿sí? Yo soy abierta a escuchar. No quiere decir que todo lo que escuche lo voy a aplicar, no. También tengo como, no sé si sea un don o esa capacidad de discernir lo que escucho. Entonces, si lo que escucho creo que aplica para esa meta que me he planteado, bien sea a nivel personal o a nivel de negocio, perfecto. Lo apunto, lo tengo en cuenta y voy a la acción, ¿sí? Entonces creo que, pues sí, es la forma como uno puede cumplir las metas a nivel de personal y del negocio, es pues que te enfoque, sí, pero no es un enfoque obsesivo, que esto se tiene que dar sí o sí, no, porque puede ser que yo me ponga una meta, haya organizado un plan y ese plan no se dé. Y también está bien porque normalmente las metas no las cumplimos a la primera. Bueno, al menos a mí muy pocas veces me ha pasado es que me puse una meta y de una se dio. No, siempre como que en el proceso de conseguirla he tenido que aprender como que, o sea, no quitar ¿cómo se dice? O sea, seguir con la meta, pero si el plan que tracé no fuese con el que conseguí la meta, pues la meta sigue, solo que busco otra forma como alcanzarla. Entonces, no es una sola ruta para alcanzar las metas, porque debemos ser organizados, claro, y enfocados en esta siguiente versión, como tiene un enfoque muy sostenible, la parte online, que ya involucra proveedores, el hosting en el que tenemos alojado el sitio web, que eso es de las cosas que se agregan a esta versión online, el sitio web, que lo estamos acondicionando, pero empezamos con el pie derecho en la parte ambiental porque contratamos un hosting que utiliza energías limpias. Entonces, a ese nivel queremos llevar de que todos nuestros proveedores, en lo posible, tengan esa parte ecológica muy marcada. Entonces ya se viene la parte de las monturas, que antes, si antes la comprábamos porque nos gustó este estilo y porque probablemente le guste al cliente, sin importar con qué se hacía o cómo se hacía, en esta versión no. En esta versión el proveedor debe tener esa parte ambiental muy presente, o tiene que ser también de sus prioridades, porque también en esta versión online probablemente no vamos a tener los mismos clientes digitales porque está más enfocada en esa experiencia
la gente que compra 100% online, ¿sí? Pues por último, pues no darle las gracias a usted por este espacio. Espero que mi experiencia le sirva a alguien, no completa porque completa me sirvió a mí, pero si algo de esto le sirva para que positivamente pueda crecer su emprendimiento. No invitarlas a que se capaciten y emprenden pro mujeres, digamos que ese espacio que también me ha ayudado muchísimo en esta parte de tener más claridad, del autocuidado, si bien lo venía haciendo uno como que no lo tiene tan definido y las capacitaciones que podemos tomar a través de Emprende Mujer, Emprende Pro Mujer, son muy, muy enriquecedoras, nos ayudan a tener más claridad. Ustedes que son las expertas que nos dan a lo largo de la semana esas charlas de diferentes temas, o sea, eso es muy enriquecedor y que lo hacen gratis porque pues a veces pues digamos que no nos podemos permitir pagar algunas cosas, lo que ustedes nos ofrecen es totalmente gratis monetariamente si queremos crecer, evolucionar es aprovechar espacios como Emprende Pro Mujer, donde nos dan esas herramientas, ese conocimiento que nos permita tener nuevas ideas, porque aparte las sesiones en vivo, si tú te conectas, hay otras emprendedoras que también comparten sus experiencias y muchas de ellas también tú dices, ah, pero qué bacano, me la puedo pensar así para mi negocio. O sea, tienes ideas, tienes información para aplicar nueva, de pronto no lo estás haciendo como o sea, como lo estás haciendo no te funciona, entras a una de estas sesiones y te ilumina, te ilumina el bombillo, como diríamos, o te aflora la creatividad y solucionas eso en lo que estás metida. Emprender muchas veces comienza como una respuesta a una necesidad, pero con el tiempo puede convertirse en un proyecto de vida. La historia de Yulisa nos recuerda que cada paso, cada aprendizaje y cada cambio forman parte del camino de construir algo propio. Gracias por escuchar Ellas Emprenden. Si este episodio resonó contigo, compártelo con otra mujer que también esté soñando con emprender.